Y hoy yo quiero hablar de un personaje de la Biblia muy poco mencionado. Sí se hizo popular por una canción. Mefiboset, el príncipe olvidado y el nuevo pacto. Recuerden que las historias del Antiguo Testamento son bellas y son buenas en tanto y en cuanto nos lleven a Jesucristo. Y si no vemos la conexión entre ellas, es un mero relato. Lindo, motivador, pero no va a hacer la diferencia. Todo tiene que llevarnos a Cristo porque Él es el alfa y es el omega. Y estaba leyendo la historia de Mefiboset, conocíamos de escuela dominical, un personaje que a menudo olvidamos, pero su testimonio refleja profundamente el amor y la gracia que nosotros encontramos en Cristo Jesús. La historia de Mefiboset es un ejemplo poderoso de nuestra condición como seres humanos, marginados, heridos, lisiados en nuestros delitos y pecados. Y como Cristo Jesús, por su obra a través del nuevo pacto, nos invita a sentarnos a la mesa del rey. Y si leemos en 2 Samuel, para los que no saben, está en el Antiguo Testamento, después de Génesis, mucho después, y dice capítulo 4, versículo 4: Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño, pues cuando tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán, Saúl el abuelo, el rey, Jonatán su papá, habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera que cuidaba al nieto del rey, hasta ese momento, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Este es el pasaje que nos presenta a Mefiboset. ¿Saben qué significa la palabra, el nombre Mefiboset? El que lleva la vergüenza en sí mismo. Estos judíos tenían una manera de poner nombres a sus hijos. Jabes, ¿qué significaba Jabes? Dolor, porque la madre la parió en dolor. Mefiboset, el que lleva la vergüenza en sí mismo. La historia nos cuenta que David, o sea, cuando muere Saúl, el rey, Jonatán el hijo, el heredero supuesto, aunque Dios ya había nombrado otro rey por boca del profeta Samuel, la niñera asustada corre, la deja lisiada, pero lo oculta y lo lleva a otra área donde puede esconderse de su situación. A ver, el siguiente pasaje para que pueda mostrarles a ellos qué es lo que muestra allí. Que de Abiel viene Kish. Kish tiene su hijo, el rey Saúl. Ahinoam es la esposa. Ellos tuvieron Jonatán, cuyo hijo fue Mefiboset. Famosa es también Mical, la esposa de David, la que le criticó tanto. Y toda mujer que le critica al marido termina mal, entonces no pudo tener más hijos. Mical se convirtió en la esposa del rey David, ¿verdad? Entonces Mefiboset es hijo de Jonatán, hijo del rey Saúl. Es la historia allí que yo quiero que tomen bien en cuenta porque tiene que ver con el relato. El siguiente: él tuvo una vida bastante dolorosa, porque él tiene que correr por su vida. ¿Por qué correr por su vida?
Porque la historia te enseña, y ustedes todavía pueden ver ahora en Animal Planet, por ejemplo, cuando vos ves un león nuevo entrando a una manada, ¿qué es lo que hace el león? Mata todas las crías de otro león, porque él tiene que implantar sus crías propias. Es algo instintivo. Y lo que ocurrió fue que en la historia antigua, donde era más manejada por no por lo racional, sino por los instintos del ser humano, lo que hacen es esconderle, porque había el temor. Uno de los hijos de Saúl, Isboset, le plantó pelea a David. Dijo: no, yo soy el hijo de Saúl. Yo, no importa que haya muerto Jonatán, yo voy a pelear. Y tenía un tío, Abner, hijo de Ner, que era comandante del ejército, que peleó por ellos. Pero mueren los dos. Y la casa de Saúl queda totalmente expuesta, queda sin nada. Entonces lo que hacen es esconderle a ese niño para que no sufra la muerte que se esperaba. Y el lugar donde le escondieron se llama Lodebar, Lodebar, Lodebar. No es un bar, es una ciudad que los judíos o fuera de las fronteras eran establecidas como ciudades refugio. Era una ciudad donde la gente que tenía deudas, la gente marginal que estaba perseguida, los lisiados, eran escondidos. Era un lugar, no sé, donde la gente iba para que no le encuentren para matarle. Él vivía en Lodebar, criado por una familia amiga que le cuidó con mucho cariño, que le cuidó con mucha ternura, aun cuando él era un lisiado. La figura que habla la palabra es que un día David, y después vamos a hacer la historia, no se preocupen, pregunta y dice: ya era rey, ya estaba instalado, ganaba todas las batallas, era el David. Dice: che, ¿no queda alguien vivo de la casa de Saúl? Originalmente todos decían: a la pucha, hay que destruirle a todos, hay que matarle a todos. ¿Quién queda? Y en realidad no queda nadie. Pero alguien le recordó lo siguiente, por favor. Voy a explicar el porqué. Le dice: esta Mefiboset es el hijo de Jonatán. Y acá entramos en la parte que todavía no les había mencionado. Jonatán, el hijo de Saúl, el heredero, era amigo, era como un hermano de David. Saúl estaba lleno de celos de David, porque le había entrado, a causa de la desobediencia, un espíritu inmundo que le causaba una depresión, y de la depresión se tornaba en rabia, que solamente se podía calmar cuando un joven tomado de su familia tocaba el arpa y le adoraba al Señor, y el espíritu del Señor volvía y el atormentado rey se calmaba. El Espíritu Santo que guiaba el instrumento calmaba el corazón, el alma atormentada del rey. Pero después le llegan rumores a Saúl de que David había sido ungido como rey, y lleno de su inseguridad lo ve como un enemigo y lo persigue, intenta matarlo, pero no cuenta con que el hijo heredero, Jonatán, había dicho: si David es el ungido del Señor, yo no quiero eso, yo voy a ayudarle a mi amigo. Y se juntan con su amigo y llegan a un pacto. Recuerden que la palabra pacto es un acuerdo moral
hecho por dos o más personas, delante de una autoridad superior que es Dios, por la cual ellos prometen términos y condiciones para cumplirlas en la búsqueda del objetivo del fin que los acuerda. ¿Ok? ¿Cuál es el contexto de ese pacto? Le dice, yo te voy a avisar. Está en 1 Samuel 20, 12 al 17. Y Jonatán le dijo a David, te prometo por el Señor Dios de Israel, que para mañana a esta hora, o a más tardar pasado mañana, hablaré con mi padre, el rey Saúl, e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, si mi papá te quiere matar, que el Señor me castigue y aún me mate, si no te advierto para que puedas escapar y vivir. O sea, iba a desafiar la orden de su papá, el rey. Que el Señor esté contigo como antes estuvo con mi padre. O sea, Jonatán era consciente que el Espíritu del Señor le había abandonado a su padre y hoy estaba con el perseguido, que era David. Y allí ya le pide la otra parte del pacto. Y que tú me trates con fiel amor del Señor mientras yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo, que el Señor destruya a tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su pacto de amistad, porque amaba a David como se amaba a sí mismo. Un pacto. Este pacto anticipa lo que Dios establece con nosotros a través de Cristo. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto que la que tuvo Dios con Adán, Dios con Noé, Dios con Moisés, Dios con David. Este pacto encontramos en Jeremías 31 al 4, dice que Dios iba a perdonar el pecado y establecer una relación cercana, ininterrumpida con su pueblo. Y esa promesa se hizo primero a Israel y luego se extendió a todos los que venimos a Él por medio de Jesucristo con la fe. Y hoy vamos a celebrar ese pacto, porque ese pacto fue instituido por Jesús en la última cena, cuando Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y cada vez que lo celebren, háganlo en memoria de mí, del nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto se convirtió en el cumplimiento. Nosotros celebramos hoy un mejor pacto que lo que fue establecido por Jonatán y David. Pues la historia no termina todavía. Quiero ir sobre la bondad y la gracia que Dios manifestó a Mefiboset a través de David, su siervo. David entonces recuerda ese pacto y establecido en el poder dice, yo hice un pacto. Yo hice un pacto. No vayan a tomar nunca en vano un pacto de Dios. Cuando los gabaonitas le engañaron al pueblo israelita en el desierto e hicieron un pacto por la cual ellos iban a sobrevivir, los israelitas no lo iban a eliminar, poniéndose como lisiados y perseguidos.
Israel hizo un pacto que si ellos le servían, no le iban a matar. Y cuando se dieron cuenta que fueron engañados y quisieron matarles porque habían sido engañados, le dijo Dios: no, ustedes no me consultaron, entraron en pacto y las consecuencias son estas. Tal es así que cuando Saúl un día de locura le mata a los gabaonitas, porque dijo: ¿qué pacto si ellos mintieron? En época de David viene una sequía sobre el pueblo y David recurre a Dios y le dice: ¿qué pasó? Y le dice: a causa del pacto de los gabaonitas, ustedes violaron en época de Saúl y le mataron a ellos cuando habían prometido no matarlos. Y David dijo: pero eso es otra administración, otro gobierno. Este es un gobierno nuevo, no importa. Mis pactos superan las generaciones, superan las circunstancias, superan los momentos. Y tuvo que haber derramamiento de sangre para que se calmase la ira del Señor. David no violó el pacto con Jonatán y dijo: queda alguien. Y se van y le buscan de Lodebar a Mefiboset. Allí donde estaban los refugiados. Y Mefiboset se habrá acercado con: mamá querida, yo soy el último que queda de la casa de mi abuelo, me corresponde morir. Y bueno, llegó al palacio. La palabra dice que hizo reverencia y le dijo: he aquí tu siervo. ¿Qué es lo que yo noto acá? Una actitud de humildad y de reconocimiento de quién era quien le llamaba. Segundo, él reconoció que estaba delante del reino, perdón, del rey, porque Mefiboset le dice: ¿quién es tu siervo para que le mires a un perro muerto como yo? O sea, se humilló a Mefiboset. No dijo: yo soy el heredero, a que le correspondía, pero vos usurpaste. No. Y yo pienso nomás que Dios nos llama hoy a cada uno de nosotros esperando una actitud similar a la de Mefiboset. ¿Quién soy yo para que me llames? Sepiomá, lisiado, viviendo en la tierra del pecado, pero así me mandás llamar. Y David le dice: no tengas miedo, por amor a tu padre Jonatán, voy a devolverte todas las tierras que tu papá tenía, y vas a vivir en mi palacio, y vas a comer de mi mesa todos los días de tu vida. Por el pacto, David le devuelve todas las posesiones, todo lo que le fue tocado, lo que le fue robado, lo que le fue tomado, le era devuelto. Es establecido en la residencia del rey para vivir y de comer en la mesa del rey. La identidad de Mefiboset pasa de ser lisiado, fugitivo, marginal, mendigo, a habitar en la casa del rey y ser parte de su familia, compartiendo su mesa todos los días. Y al igual que David, Dios nos ofrece el perdón y la aceptación. No tenga miedo cuando venía el Señor. Yo soy el Señor tu Redentor, que por ti derramé mi sangre, dice Jesús. En el nuevo pacto, a pesar de estar encadenados por nuestros pecados, por la naturaleza corrupta y pecaminosa del ser humano, Dios nos invita a habitar en su presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, por la fe del pacto que hizo en Jesús el Cristo. Independientemente de nuestras discapacidades, inutilidades, debilidades y faltas,
Mefiboset nos representa a todos nosotros, quienes hallamos la gracia delante del Rey de Reyes y Señor de los señores. Y no solamente restaurado, sino que se le ofrece una nueva identidad. Siempre comerás a mi mesa. Segunda Samuel 9:7. Y acá yo quiero ir a una historia oculta, a Nancy le encanta la historia oculta, porque dice, tal predicador habló de esto y habló de aquello. Yo soy un tipo que es mucho más pragmático, diferente, no mejor ni peor, pero digo nomás, a mí me interesa el final de la historia. Bueno, pero en respeto a ella, voy a darle un poco una historia que no es muy conocida. Segunda de Samuel 5. Yo creo que es una sorpresa para el rollo. David toma Jerusalén. Luego David guió a su hombre a Jerusalén para pelear contra los jebuseos. O sea, Jerusalén no era todavía Israel, no era la capital, era una tierra de los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se burlaban de David. Jamás entrarás aquí. Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. El día del ataque, David le dijo a su tropa: odio a los jebuseos cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Tomaron Jerusalén y de allí salió la palabra: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Y la palabra era: los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. ¿Y Mefiboset qué es? No era ciego, ¿verdad? Era cojo. Era cojo. No podía entrar. Había una palabra que los propios jebuseos dijeron, burlándose. Y eso David mismo citó. Pero aquí había un pacto superior que David había hecho con Jonatán. Primero, ese niño, el hijo de su amigo, a quien él le prometió que iba a cuidar de su familia cuando él sea rey y él se muera, estaba discapacitado, viviendo en una tierra, Lodebar, una ciudad de refugio. Segundo, no puede entrar al palacio porque los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. 2 Samuel 5. Pero en 2 Samuel 9, Mefiboset es recibido en el palacio y come en la mesa del rey y se queda a vivir en el palacio. ¡Ja! Y dice el versículo 11: y Mefiboset comió en la mesa de David como uno de los hijos del rey. ¿Saben lo que dice Gálatas 4:4 al 5? Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, no solamente somos perdonados nuestros pecados, somos adoptados a la familia de Dios. Somos transformados de siervos en herederos. Comemos en la mesa del Señor. Somos partícipes. Vamos entendiendo. Le restituyó todo lo que era de él, todo lo que había heredado a su abuelo, el rey Saúl. David le instruye a Sibas para que le sirviera a Mefiboset y a su familia. Comería en la mesa del rey. Le dio un futuro al hijo de Mefiboset que se llamaba Micaías, y viviría por siempre en el palacio del rey.
Mis queridos hermanos, Satanás vino para robarnos, para matarnos y para destruirnos, para que vivamos en el lodevar de nuestras vidas. No, vos tenés que vivir escondido porque vos hiciste esto, vos hiciste aquello. Y aquí el Rey nos manda a llamar y nos dice: lisiados por tus pecados, encadenados, atados por tus debilidades o por tu mala percepción. El Padre dice: yo hice un pacto con mi Hijo, y si crees en el Hijo, eres adoptado como mi hijo. Y nos da un sello, el sello del Espíritu, que es superior a todas las evidencias de todos los pactos anteriores, como el arco iris de Noé, o como el sábado de la ley, o la alabanza de David, del pacto de David. Todo se ha superado, todo, porque nos dio el sello que abarca todo, que es el Espíritu de Dios, que mora en nosotros y nos convierte a nosotros en templos, en habitaciones donde Dios, aleluya, vive en nosotros.